Bienvenidos a La Píldora Roja, un espacio donde interpretamos el entorno político, económico y empresarial del Ecuador. Yo soy Gustavo Isurieta y hoy conversaremos sobre libertad económica. Para ello nos acompañan en el panel dos invitados de lujo. Está de vuelta con nosotros Natalie Arias, economista e investigadora. Hola, ¿cómo estás, Gustavo? Muchísimas gracias por esta invitación. Encantada de poder acompañarlos en esta tarde. Es un placer que estés de vuelta con nosotros, Natalie, después de tanto tiempo que regresas a este programa. Gracias, gracias. Está con nosotros desde Ávila, España, Miguel Ángel Echarte, quien es profesor universitario. Bueno, pues, ¿cómo estás, Gustavo? Es un placer para mí volver al programa, a La Píldora Roja. Buenas tardes, bueno, aquí ya buenas noches, Nati. Y nada, encantado de volver a participar con vosotros, como hacía cuando vivía por allí. El regreso más esperado. Seguro que sí. Enseguida comenzamos a discutir, pero antes revisamos el punto de mira. La Fundación Heritage publica anualmente el Ranking Mundial de Libertad Económica, el cual clasifica a 180 países de todo el mundo de acuerdo con diversos indicadores. En su reporte del 2019, Ecuador se ubica en el puesto 170. Esto implica un descenso de 10 puntos en apenas 2 años, en una caída libre que ya lleva más de 2 décadas. Hoy, en La Píldora Roja, conversamos sobre las reformas que facilitarían que los ciudadanos y las empresas ecuatorianas puedan comerciar abiertamente y atraer inversionistas para sus proyectos. En Ecuador no son pocos los círculos políticos y académicos que observan con animosidad a los emprendedores y empresarios. De hecho, el aparato estatal se dedica a perseguirlos todos los días con toda clase de trabas, regulaciones y sobre todo impuestos. Desde su perspectiva, ¿esta visión coercitiva hacia el sector productivo es sostenible? Gustavo, muchas gracias por la pregunta y Miguel Ángel por el contexto. En realidad, pues en este caso, a mí me gustaría empezar antes de entrar en materia presentándome. Efectivamente, pues he desarrollado mi carrera como investigadora económica, pero ahora también pues me acompaña mi calidad pues en este momento de precandidata a la Asamblea Nacional por el movimiento Creo. Y pues es un gusto poder también nuevamente, les decía, participar con ustedes en este nuevo rol. La última entrevista que hicimos la hice como asesora de la Asamblea Nacional y pues ahora doy un paso a la vida pública. Efectivamente, tenemos esta condición, nuestro país es mayoritariamente hostil con aquellos que quieren emprender, pero nosotros creemos que si para algo está el gobierno como proyecto político, creemos que si para algo está el gobierno es exclusivamente pues para generar el marco adecuado para que los ecuatorianos puedan realmente atender pues a este espíritu emprendedor que los caracteriza. Realmente pues esta descripción que ustedes dan, una caída de 10 puntos no es una cosa menor, significa en alguna medida pues que hemos pasado de ser una economía, un país mayormente controlado a ser uno reprimido, pues, ¿no? Entonces, en realidad es una situación pues que hay que tomar con la delicadeza del caso, pero empezar a generar alternativas inmediatamente para poder enfrentar esta situación. El binomio Lazo-Borrero pues se ha decantado pues por unas propuestas que hemos denominado de los 100 primeros minutos, porque ese es el tipo de prioridad que queremos darle, ¿no? O sea, inmediatamente pues el gobierno se asuma el poder, inmediatamente pues empezar a presentarlas, y en ellas pues destacan las que tienen que ver con la atención a la mayor herida social que tiene el país, que es la generación de empleo, y que es justamente las que se ven más afectadas por por este tipo pues de situaciones que nos reflejan no solamente el índice de la Fundación Heritage, sino todos aquellos índices que nos hablan de libertad económica, o por ejemplo en el caso del doing business, haciendo negocios, también nos deja en una situación pues en la que claramente nos va marcando pues un camino de aspectos que hay que atender. Entre ellos pues, o sea, nosotros los ecuatorianos debemos finalmente pues entender que no hay camino de generación de empleo que no pase por la libertad económica. Entonces es justamente, vamos a ir pues aprovechando esta conversación para
entrar en punto por punto qué compone esa libertad económica, pero efectivamente necesitamos rescatar más bien en los ecuatorianos esa vocación empresarial, dando a través del gobierno el marco adecuado para que estas iniciativas tengan lugar. Miguel nos acompaña desde España, como hemos dicho, pero él sin duda no es una persona ajena a los temas de nuestro país, ya que él residió 6 años en esta parte del mundo y conoce de primera mano los problemas que tiene este país. Bueno, pues un poco igual que ha hecho Natalie, me gustaría también comentar que efectivamente viví 6 años en Ecuador, de 2012 a 2018, y trabajé como profesor universitario en diferentes universidades de Ecuador, en Manabí, también en la provincia del Guayas, y luego me regresé para España, pero sigo la actualidad de Ecuador. Y a mí me tocó vivir esa época de prosperidad aparente por, de alguna manera, los altos precios del barril de petróleo, el exceso de gasto público, pero que, como todos sabemos, pues a partir del año 2014 se desplomaron los precios del barril de petróleo y se constató que ese modelo de crecimiento no era sostenible, ¿no? Era un modelo que se basaba precisamente en depender de un sector muy concreto y en un estado muy presente en la economía, como lo que ocurría en los años 70, ¿no? en la región. Entonces, ahora la situación económica evidentemente se agrava por la crisis sanitaria económica del coronavirus. Efectivamente, el principal problema que tiene Ecuador es el del desempleo, no solamente por lo que muestran los índices como el Heritage o el Doing Business, sino que las propias encuestas del INEC pues constatan que ha habido un incremento muy, muy importante del desempleo y también parte de la población juvenil que ya ni siquiera es población activa porque se desentiende ante las dificultades para acceder al mercado laboral. Entonces, ¿qué mide este índice del Heritage? Ecuador está prácticamente en la zona, como ha dicho Natalie, de países reprimidos y pensemos que este índice lo que mide muchos factores, pero uno de ellos es precisamente si se tiene un mercado laboral flexible que genere posibilidades de empleo, ¿no? Y aquí es una de las reformas que Ecuador tiene pendiente, que es hacer una reforma de la legislación laboral, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchos obstáculos, no solamente el otro día, pues en la píldora roja se hablaba del desempleo juvenil, ¿no? No solamente la ley de salario mínimo, sino toda una serie de restricciones que dificultan crear empleo. Y luego también reformas en el sector fiscal, en la tributación, por ejemplo, pues se está exigiendo anticipos de impuestos sobre utilidades. En muchos casos, una empresa, aunque tenga utilidades desde el punto de vista contable, puede que tenga problemas de liquidez. Entonces se está... De flujo de caja. De flujo de caja. Entonces se está poniendo mucha presión sobre la producción, pero al final es el sector privado y es la inversión privada la que genera empleo a largo plazo, ¿no? Entonces, es una buena noticia que se haya llegado al acuerdo con el FMI, ha bajado el riesgo país, que es lo que le cuesta al Estado financiarse, pero siguen siendo tipos de interés muy, muy altos comparado con los de la región, ¿no? Entonces, hasta que no se hagan esas reformas, no se va a generar confianza y los tipos de interés para el sector público y para el sector privado no van a bajar. Luego hablaremos más de reformas en el sector bancario para atraer bancos internacionales, como tiene Panamá. Hay muchos factores sobre los que se puede incidir, ¿no? Yo creo para mejorar la situación, que ya de por sí es más complicada por lo que estamos viendo a nivel mundial, ¿no? Porque en España también tenemos problemas similares, aunque, hay un punto en común que sí sería interesante resaltar y es que tanto España como Ecuador pues no tienen moneda propia, ¿no? Hemos cedido la soberanía, en el caso de España en el euro y en el caso de Ecuador, como se sabe, pues desde el año 2000 está dolarizado, ¿no? Y eso, aunque pueda parecer ahora en estos tiempos un inconveniente, en realidad es una ventaja muy importante porque ha permitido que no se caigan en los errores que se han hecho en Venezuela y sobre todo en Argentina también, ¿no? De emitir dinero o de que el Banco Central tenga un papel muy activo
y eso lo que haría es depreciar más la moneda, etcétera. Bueno, yo creo que se puede hablar con más detalle más adelante, ¿no? Pero esa es un poco la idea. Bueno, en realidad son varias las cosas ahí que me surgen. No creo que ha habido una coincidencia en lo que está mencionando también Miguel. Hay varios aspectos que se miden en ambos índices. Me gustaría también referirme especialmente pues, a tres de los que mide el Doing Business, ¿no? Y aquí hay que ver pues los tres primeros que me saltaron porque están de entre todos en los que más atrasados estamos, ¿no? El primero de ellos es, por supuesto, la facilidad con la que se puede empezar un negocio formal en el país. Y esto pues es una situación realmente que no se logra comprender cómo es posible que un país que necesita realmente generar empleo de calidad urgentemente, que arrastra un problema estructural y que tiene cada vez pues un problema coyuntural, o sea, cada vez va cambiando pues el problema coyuntural, pero se profundiza igual, cómo se puede permitir realmente poner tantas trabas a los emprendimientos. Yo ahí tengo incluso una pequeña anécdota. Alguna vez intenté emprender en Quito y pues necesitaba sacar el RUT, el registro ante el Servicio de Rentas Internas, y también necesitaba sacar el permiso municipal. Y uno era requisito del otro, entonces entrábamos en un loop en esa situación en la que finalmente, después de muchas visitas y muchas conversaciones, logramos realmente pues que una de las dos partes se diera y tuviera pues un poco de condescendencia con quien quería, junto con dos grandes amigas en ese momento, emprender pues un negocio formal en el ámbito educativo. Entonces, esto es lamentablemente un reflejo de lo que sucede en nuestro país. Nosotros necesitamos mirar ahí hacia el líder de la región, Chile. Ellos logran hacerlo en cuestión de días, si no es horas realmente. Tienen una iniciativa de tu negocio en un día que nosotros hemos querido emular acá y que, pues, por supuesto, en el Gobierno del Cambio nos propondremos hacerlo inmediatamente, porque esa es la forma realmente de dar el aliento a los emprendedores e inmediatamente, pues, comunicar los incentivos correctos y además, pues, demostrar que Ecuador está comprometido realmente con esa libertad económica, que es el centro pues, de nuestra conversación. Otro de esos aspectos que tampoco se logra entender es la facilidad para pagar los impuestos, ¿no? En un país realmente con semejante déficit fiscal, con las arcas prácticamente vacías, que le dificultes la vida al contribuyente tampoco se puede entender, ¿no? Nosotros presentamos por eso también una propuesta de alivio tributario, de modernización tributaria, porque creemos que es la forma correcta de tratar al ciudadano, ¿no? Al contribuyente, para que pueda saber. Si es de mi interés realmente cobrar esos tributos, debería ser también de mi interés que sea lo más fácil posible para hacerlo menos. Tenemos lamentablemente noticias recientes pues, de una de estas alteraciones en el tema de la recaudación fiscal, pues ayer mediante un acuerdo, cambios de reglas del juego, una suerte de cobro anticipado disfrazado de impuestos, y realmente pues es una de estas noticias pues que lamentablemente no se entiende. Y el último de esos aspectos es efectivamente el acceso a crédito formal. También es una situación que nos hemos propuesto analizar, a una verdadera pues, modernización, transformación en el sector financiero, de forma pues, que logremos realmente tener pues, mucha más competencia en ese sector y por lo tanto los beneficiarios puedan ser los ciudadanos, ¿no? Y aquellos que quieren emprender. Es decir, generar más competencia en el sector bancario. Exactamente, para que con eso pues las tasas caigan. Esa es la forma, porque nosotros tenemos en este momento una impresión de cómo está funcionando ese mercado, pero en realidad pues debemos saber que es una serie de regulaciones que distorsionan, las que realmente no nos permiten como clientes bancarios pues tener mejores condiciones. ¿Te refieres puntualmente al Código Monetario y Financiero? Exacto. Ahí hay una serie de reglamentaciones, y junto con reglamentaciones secundarias también, que tenemos pues, nos tienen en una situación en la que todavía no podemos realmente tener las mejores condiciones para atraer pues, a la banca internacional. Claro, o sea, porque de muchos sectores políticos, académicos,
Se acusa que de pronto determinado candidato quisiera aprovechar su eventual arribo al poder para pues acaparar mayor poder de mercado en su sector donde opera. Y básicamente lo que el plan de gobierno de este mismo candidato está diciendo es necesitamos más banca, más competencia en el sector bancario. Me encanta que hayas topado el punto porque para mí es muy importante. Esa es una pregunta que sale prácticamente en todos los foros y nosotros hemos sostenido pues consistentemente que en realidad lo que hace falta ahí es justamente más competencia, que no hay pues mejor camino justamente pues para abaratar el precio del crédito formal que traer pues más, permitir realmente que como país se permita traer más competencia. El caso de Panamá, que siempre se pone como ejemplo, yo creo que es muy ilustrativo porque realmente Panamá la reforma bancaria la hace en los años 70, es decir, que antes de los años 70 también tenía un sistema financiero bastante reducido y fue, si no recuerdo mal, Nicolás Ardito Barletta, que luego fue presidente del país y que venía de la Universidad de Chicago, el que hace una reforma para abrirse a la posibilidad de que las casas matrices de los bancos internacionales vayan a Panamá y el crédito pues circula libremente y bueno, también hay que tener en cuenta que Panamá no ha tenido impuesto a la salida de divisas ni controles de capitales, que eso también es otro tema que Ecuador tiene pendiente, pero las tasas de interés son mucho más bajas y se puede conseguir crédito a largo plazo, que eso es un factor muy importante también, ¿no? Y que le haría falta a Ecuador. Luego, con respecto a la facilidad para abrir negocios y con la anécdota que comentaba Natalie, pues por ejemplo, si no recuerdo mal, Hong Kong suele ser uno de los países que lidera este ranking, ¿no? Del Doing Business que elabora el Banco Mundial y allí el silencio administrativo se entiende como positivo, es decir, yo abro el negocio, abro mi empresa, aviso a las autoridades, pero en principio yo sigo operando, no necesito esperar meses y meses a cumplir el papeleo, la tramitología y la burocracia, ¿no? Porque no necesitas que un burócrata te autorice, digamos. Y además que las leyes sean claras, porque puede haber muchas leyes, pero que sean claras, ¿no? Tenemos una inflación legislativa muy alta, pero además duplicidades y es muy difícil. En el caso de los tributos, pues claro, habría que simplificar la administración tributaria, ¿no? Que haya pocos impuestos, y que sean estables en el tiempo y no haya continuamente reformas, como la época que me tocó vivir allí en Ecuador, que había reformas tributarias constantemente, ¿no? Claro, la inestabilidad tributaria digamos, es uno de los males crónicos del Ecuador los últimos años. Lastimosamente como país y nosotros necesitamos cambiar eso porque si hay algo pues que atrae, por ejemplo, los flujos de inversión extranjera es justamente la estabilidad jurídica, pues, ¿no? O sea, que seamos formales realmente en nuestras reglas y pues, nos apeguemos a ellas y así podamos transmitirlas, ¿no? Claro, que mucha gente elige la informalidad como una respuesta a no tener que soportar este tipo de regulaciones. Claro, efectivamente, en la parte que les comentaba, en realidad pues esto es un tema muy serio. Nosotros ya estábamos justamente en operaciones y esto nos impedía facturar, es decir, nos orillaba a la informalidad cuando realmente nosotros estábamos pues atrás realmente de cumplir aquellas disposiciones a las que teníamos que acogernos realmente pues para poder proveer un servicio dentro del marco de la ley. Entonces, esta es la situación que enfrentan la mayoría de los emprendedores y aquellos que quieren pues, generar empleo incluso, y en eso el país definitivamente tiene que cambiar. Por eso es que nuestras propuestas van en ese sentido, las propuestas del binomio Lazo-Borrero. La informalidad tiene, digamos, consecuencias, porque primero y principal no te deja acceder al crédito, y segundo, te impide crecer, te impide que seas una empresa más dinámica, con más empleados, con más capital, con mayores operaciones, o sea, te condenan a una suerte de enanismo empresarial. Exactamente, ¿no? Esto no permite realmente que la iniciativa surja y se sostenga. Y si no recuerdo mal, creo que, según los datos que manejo, pues aproximadamente 4 de cada 10 ecuatorianos que trabajan por cuenta ajena están afiliados al Seguro Social y por tanto están en la formalidad y son 6 de cada 10 los que están en la informalidad, ¿no? Entonces, un porcentaje de la población muy alto. Y en plena pandemia y con el confinamiento también han sido los más afectados, precisamente.
diversos sectores políticos, sociales y académicos asocian libertad económica como una noción que apela únicamente a la apertura comercial de un país. De hecho, el gobierno que ya está de salida ha realizado diversos intentos para atraer inversión extranjera directa. Sin embargo, los grandes flujos de capital siguen sin aterrizar en el Ecuador. Entonces, desde su perspectiva, ¿a qué se debe esto? Bueno, en este punto realmente nuevamente hay que ver al líder en la región, Gustavo, porque nos preguntamos cuánto, o sea, para tener una noción, que también nuestros amigos que nos escuchan puedan tenerla, en realidad pues lo que nosotros podemos capturar como inversión extranjera directa es menos del 5% de lo que logra Chile. Entonces uno se pregunta, a ver, ¿esto qué está sucediendo? Pues no, porque en realidad si hacemos pues la más elemental pues de las relaciones con respecto a población o a disponibilidad de recursos naturales, lo más elemental que uno pueda relacionar con respecto a las economías, en realidad hay una diferencia abismal entre las dos. ¿Qué es lo que sucede? Nuevamente, que los chilenos son serios y nosotros todavía no, pero podemos serlo. Realmente podemos generar en Ecuador las condiciones que se necesitan para atraer inversión extranjera directa y que esa inversión sea la generadora de empleo dentro de nuestra economía. Yo recuerdo hace unos años, Natalie, se hizo un cuadro en base a datos de la CEPAL. Entonces se hablaba, por ejemplo, de Chile, Perú, países que traían bolas de nieve en cuanto a inversiones extranjeras, y Ecuador traía canicas. Sí, exactamente, esa es la proporción que tenemos. Después de Chile están también liderando la región Colombia y Perú, y ellos son vecinos, pues, ¿no? Entonces uno se pregunta, estando en la mitad, ¿qué sucede con nosotros? Y realmente pues se explica justamente por esta serie de incidentes políticos que tenemos constantemente, y además pues de estas realidades que hemos ido describiendo a lo largo de la entrevista y que realmente pues afectan las condiciones. ¿Quién quiere prestarle dinero a alguien que dice a los cuatro vientos no te voy a pagar? ¿O quién quiere prestarle dinero o quién quiere invertir, apostar por alguien que realmente pues no cumple sus contratos, no cumple sus promesas? Entonces, justamente es eso lo que debe cambiar en nuestro país, y hacia allá nosotros queremos orientar nuestro trabajo como proyecto político. Es decir, hay un principio elemental, fundamental, básico. Las deudas tienen que pagarse. Exactamente, exactamente. Y ahí pues nosotros tenemos algunas propuestas. Ya hablando pues de reformas institucionales y de reformas económicas, tenemos varias que hemos incluido, pues todas orientadas realmente a la reactivación económica urgente, que sabemos que Ecuador necesita, ¿no? Ya me había referido en estos términos, la generación de empleo de calidad es realmente pues la mayor herida social que hay que atender en este país, y todas nuestras propuestas van orientadas a ese tema. Miguel, ¿cuál es tu lectura? Mira, Gustavo, con lo que estabas comentando, lo de que las deudas hay que pagarlas, ¿no? Y recordaba la moratoria en el pago de los bonos del Tesoro, ¿no? Los bonos soberanos en 2008, ¿no? En Ecuador. Y cómo durante prácticamente una década, pues eso restringió mucho el acceso al crédito internacional. Prácticamente se financiaba Ecuador con China y a tasas de interés muy altas. Y lo mismo ocurrió en Argentina cuando salieron de la convertibilidad en 2002 y declararon el default, el impago de la deuda. También le costó muchísimo acceder al crédito, ¿no? Y vincularse al mercado internacional. Entonces, es importante, como decía antes, el acuerdo con el FMI, aunque normalmente va asociado a cierta condicionalidad. Entonces, hay que ver qué reformas se van a adelantarse a esas reformas que pueden llegar a exigir. Y recordar que la inversión extranjera directa ya en 2019, a mediados de 2019, en verano, ya se estaba constatando que era la más baja desde el año 2003. Es decir, que ha habido, antes de la pandemia y antes de la mejor o peor gestión que se haya desarrollado en todos los países de la región, ya Ecuador presentaba niveles de inversión extranjera muy, muy bajos. Y es muy importante la inversión extranjera porque Ecuador tiene poco ahorro interno, entonces se dependen en gran medida del ahorro internacional, ¿no? Y en ese sentido, pues todas las reformas
que estamos comentando yo creo que apuntarían a esta cuestión. Es cierto lo de la apertura comercial, pero no basta con eso. Además, es cierto también que se han hecho acuerdos con la Unión Europea, tratados de libre comercio, pero los aranceles siguen siendo elevados, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues revisar esa política arancelaria. Por ejemplo, Chile, que es el ejemplo que está poniendo Natalie continuamente, hizo hace, si no recuerdo mal, unas décadas, un desarme arancelario unilateral, es decir, por su propia cuenta, ¿no? Y esa apertura es lo que hizo que, por ejemplo, Corea del Sur, que en los años 50 era un país con un nivel de renta per cápita, pues como el que pueden tener los países de África Central, despegara y se convirtiera en el gigante que hoy es, ¿no? Gracias a la exportación de sus productos. Y Ecuador tiene un mercado muy, muy potente. Por ejemplo, Estados Unidos, pues ahí sería importante reforzar esos acuerdos comerciales. No solo con Europa, sino con otros bloques. La Alianza del Pacífico es una buena oportunidad, claro. Muchas veces se tiene la percepción de que la libertad económica es apertura comercial, pero muy importantes son las reglas del juego. Así es, efectivamente. Se trata pues de combinar las dos cosas, porque de otra forma no estaríamos realmente cubriendo, o sea, entendiendo en su completa dimensión este tema. Necesitamos realmente, es de sorprenderse nuevamente de esas cosas que nosotros hacemos y no se explican, sabiendo pues que realmente tenemos esta condición que nos mencionaba Miguel Ángel. Tenemos a más de la mitad, a 6 de cada 10 ecuatorianos en edad y disposición de trabajar en condiciones de empleo, o sea, que no es de calidad realmente. Entonces, esto justamente, o sea, nos lleva a preguntarnos por qué, y nos lleva a preguntarnos por qué no lo estamos solucionando si ya lo hemos identificado. Y es una lamentablemente, pues es una clara falta de voluntad política, porque de hecho, pues ya tenemos un acuerdo con la Unión Europea y pues no hemos hecho pues nuestra parte de la tarea para que realmente nos beneficie en toda la magnitud que podría a ese acuerdo, ¿no? Beneficie a los ecuatorianos. Ahora bien, quienes elaboran el reporte de libertad económica sostienen que los países con mayor libertad tienden a tener mejores indicadores de desarrollo económico y social. Es decir, países más libres son propensos a tener mayores tasas de crecimiento económico y democracias más robustas, que esto no es para nada despreciable. En ese sentido, ¿cuáles son las reformas necesarias para que el Ecuador pueda escalar rápidamente en este ranking? Y pues conversamos de largo. Gustavo, no solamente democracias pues más robustas, sino también mejores indicadores, tú lo has dicho, sociales, en salud, en educación, realmente pues destacan en varios aspectos. O sea, uno tiene pues que volcar la mirada hacia ellos para poder entender qué es lo que están haciendo bien y tratar pues de emularlo. Y justamente en este sentido es que me gustaría mencionar que nosotros vemos varios aspectos. O sea, en este momento hay que hacer algunas reformas, o sea, la tarea hay que volverse responsables fiscalmente para darle alivio al contribuyente y a su vez pues poner en orden la casa y además pues poder tener frente al contribuyente pues un sistema moderno que realmente le facilite la vida. Hay algunas reformas que hacer, todas urgentes, podemos detenernos en varias realmente, pero hemos ido pues en el transcurso de la conversación hablando, por ejemplo, de las que se necesitan para el sector financiero. Ahí también podrían entrar las del mercado de valores, las que se necesitan para generar oportunidades laborales con respecto al el código laboral que tenemos, que es absolutamente anacrónico, y además pues también aquellas que tienen que ver con la parte tributaria, pues no, estas que tienen más que todo que brindarnos seguridad jurídica y además pues un marco arancelario que realmente pues atraiga y no espante, junto pues, dentro del tema tributario están todos estos impuestos distorsionadores terribles realmente. El de salida de divisas es uno pues que conceptualmente es muy difícil de explicar hacia afuera, porque realmente es como ponerse un paraguas para atraer la inversión extranjera, ¿no? Es algo que quieres que llegue, pero al mismo tiempo pues lo repeles con medidas como estas, que hay que entrar. Cobrar la entrada al cine a la salida. Exactamente.
Efectivamente, hay una gran correlación entre los niveles de PIB per cápita de los países que están liderando ese ranking de libertad económica y los índices de desarrollo humano, que es otro indicador que no solo tiene en cuenta la producción que corresponde a cada habitante, sino que también tiene en cuenta el acceso a la salud, la educación y otros parámetros sociales, ¿no? Y se puede ver cómo los países que tienen más libertad económica y instituciones más abiertas, menos corrupción, que es otro tema también que Ecuador tiene que afrontar, pues son países que consiguen mejor bienestar en todos los parámetros, no solamente puramente crematísticos o materiales, sino de servicios sociales. ¿Y qué países lideran ese ranking? Bueno, pues ahí tenemos a países tan diversos como Nueva Zelanda, como Canadá, como Suiza, como Irlanda, por ejemplo, un país dentro del entorno europeo que tuvo una crisis muy fuerte, la crisis de 2008, la gran recesión, y que luego hizo una reforma muy importante, bajó los impuestos y es un foco de atracción de capitales en Europa muy, muy grande, ¿no? Entonces, son los países que lideran ese indicador y pues también son países democráticos, con estabilidad social, con estabilidad institucional y con corrupción, con bajos niveles de corrupción, ¿no? Si los comparamos con los países que tienen economías más reprimidas. Por tanto, no hay esa dicotomía que se suele plantear entre libertad económica o cuidar por la salud, por la educación, sino que van de la mano. Al final... Van de la mano. Hemos tenido tiempos muy duros en este país. O sea, no solamente durante 2020, que pues la pandemia nos ha traído noticias muy trágicas, pero durante los últimos años Ecuador ha pasado problemas económicos muy serios, que más bien se han ido agravando con el pasar de los años y hay mucho pesimismo, hay mucha incertidumbre sobre el futuro, pero lo interesante es que Ecuador, a pesar de todos los problemas que ha pasado, Ecuador tiene salida y lo que tenemos que empezar a comprender es que la salida a nuestros problemas pasa por la libertad económica. Ecuador necesita tener libertad económica, nunca la ha tenido. Ecuador nunca ha tenido una economía dinámica, abierta, competitiva. Ecuador siempre ha sido una gran hacienda que ha sido parcelada por diferentes grupos de interés. Ecuador nunca ha tenido una economía abierta, integrada al mundo. Y por ahí pasa realmente el transformarnos como sociedad. El ser un país serio, el ser un país integrado, el ser un país que compita de verdad en el mundo. Escuchaba a un analista económico decir el otro día un país adulto. Un país adulto. responsable de sus obligaciones, ¿no? Que es un poco de lo que hemos responsable de su destino. Exactamente, y hay varias cosas pues que hacer en ese sentido y realmente pues como proyecto político yo quisiera rescatar ante todo que nosotros lo tomamos muy en serio, en realidad, tomamos muy en serio el plan de trabajo, el plan de gobierno con el que nos presentamos ante los ecuatorianos en la elección del 2021, es un plan que como conocen hemos ido alimentando por años, se ha hecho desde la ciudadanía, se ha alimentado realmente con el criterio de los expertos por áreas temáticas y pues se ha ido como les decía, perfeccionando y ha sido dirigido pues desde la Fundación Ecuador Libre. Nosotros como proyecto político contamos con un tanque de pensamiento, con un centro de investigaciones dedicado realmente pues al análisis de los problemas sociales, políticos, institucionales, económicos del país y justamente pues para poder proveer de estas propuestas serias realmente bien documentadas, posibles, perfectamente factibles en lo económico, factibles en lo legal, para que podamos realmente pues responder a las principales demandas de los ecuatorianos, ¿no? Hemos abundado en este tema. Para nosotros la generación de empleo desde la propuesta del binomio de Lazo-Borrero es realmente pues el corazón de la propuesta y es a lo que queremos atender. Justamente aquí me da la impresión de que aquí no hay ninguna improvisación, no hay improvisación en lo más mínimo. O sea, primero vayamos a los datos históricos. Ecuador Libre no existe hace 6 meses, hace 15 años de vida institucional. Ecuador Libre existe desde el año 2006 y Ecuador Libre ha trabajado 14 años promoviendo estas ideas.
Así es. Y ya propiamente en el plan pues para Guillermo Lasso, desde ya hace 10 años, que es el tiempo pues que también llevo yo en este proyecto y la razón de hecho por la que me sumé pues como investigadora económica y ahora tengo pues la oportunidad de presentarme ante los ecuatorianos como una candidata a la Asamblea Nacional. Y es por eso pues que realmente puedo hablar con toda la argumentación del caso para poder sostener que realmente aquí estamos minimizando en lo absoluto la improvisación. Hablamos de los 100 primeros minutos porque realmente creemos que son los proyectos de ley urgentes en materia económica y las reformas a través de decretos y acuerdos ministeriales que pueden realmente arrancarse desde el primer minuto. Entonces, nos comprometemos realmente con eso. Venimos trabajando ya, adelantando toda la parte que se puede adelantar para poder tener frente a los ecuatorianos esa manifestación de voluntad política inmediatamente pues se asuman tanto la Asamblea como pues el gobierno central. Aquí yo no puedo mentir, no puedo decir, no puedo ocultar verdades. Justamente tú mencionas que tú tienes 10 años trabajando en este proyecto. Yo conocí a Natalie Arias, al menos tuve referencias de su trabajo cuando ella colaboraba con la Fundación del Barrio. Año 2010, año 2011. Y luego tuvimos la oportunidad digamos, de conocernos, de entablar una amistad, más o menos 2012, 2013. Así es, a través pues, de un querido amigo que tenemos en común. Así es. ¿Por qué menciono esto? Porque, a ver, en mi caso, yo vengo estudiando las ideas de la libertad desde 2008, trabajando en estos temas desde 2010. Y particularmente, como mucha gente sabe, yo soy uno de los fundadores de Estudiantes por la Libertad. Estudiantes por la Libertad es una organización que nació justamente respaldada y apoyada por los dos tanques de pensamiento liberales más importantes que tiene el Ecuador, que son el Instituto Ecuatoriano de Economía Política y la Fundación Ecuador Libre. Entonces, en esos años, Natalie era una de las personas que más nos respaldaba, que más nos apoyaba, que más nos impulsaba, que nos colaboraba con conferencias. Entonces, esta candidatura no surgió de la noche a la mañana. Aquí hay un proceso. Natalie es una persona que se ha formado, que se ha preparado, que ha estudiado muchísimo, que ha investigado muchísimo, que ha trabajado con diferentes actores de la sociedad civil. Entonces, yo celebro que personas como tú estén finalmente dando el paso hacia lo político. Muchísimas gracias, Gustavo, por tus palabras. Realmente son muy generosas. Yo quisiera unirme al comentario que ha realizado Gustavo, porque también tuve la oportunidad de trabajar por unos meses en la Fundación Ecuador Libre y me consta que hay personas que llevan trabajando mucho tiempo en este proyecto, que es muy ilusionante y por tanto pues se puede desarrollar en pocos meses de gobierno. Y además también es importante para la madurez de un país que a la asamblea y a la política lleguen personas preparadas, con un perfil profesional en la sociedad civil previo, ¿no? Y que no vayan a improvisar o a ganarse la vida únicamente de la política, sino que ya tengan una trayectoria previa. Y la fundación, pues es anterior al movimiento Creo, o sea, que surge de alguna manera, surge de la sociedad civil y eso hace que sea mucho más robusto el programa económico y el programa social que plantean. Aquí sí quiero preguntarte, Nati. Sí. O sea, es decir, tú vienes de un proceso, pero ¿qué te hace a ti dar el paso hacia lo político? Bueno, quiero comentar allí que en realidad, además pues del trabajo en la fundación, he estado pues trabajando en la asamblea de los últimos 7 años, formo en este momento parte del consejo asesor de la fundación y además también he estado vinculada al proyecto, o sea, a esa otra parte del proyecto político, a través pues de las directivas que tiene como organización Creo. 2 veces he sido parte de la directiva provincial y es justamente porque hablaba Miguel de la ilusión que a uno le genera, ¿no? Y en realidad pues es parte también de responder a una vocación. Nosotros vemos pues en este caso la política como una vocación y vemos en esto una oportunidad realmente de servir.
es parte de entender de dónde vienen estos problemas, qué los ocasiona y cómo se pueden solucionar, o sea, ver las alternativas, los caminos de solución y hacerse responsable de ellos. Justamente es eso lo que yo quisiera hacer. Habiendo trabajado todo este tiempo en las propuestas, ahora me gustaría realmente responsabilizarme por ponerlas en marcha. Es esto pues lo que me motiva realmente. Hay, por supuesto, nadie desconoce aquí, en realidad, lo difícil que puede ser realmente ingresar a una institución en este momento. Tiene una credibilidad y confianza está tan devaluada frente a la ciudadanía, pero es justamente ese compromiso. Los países realmente con estas democracias robustas de los que hablábamos hace un momento tienen al menos pues un legislativo que realmente le responde a la ciudadanía y que pues está muchísimo mejor. O sea, hace un trabajo realmente serio, no solamente no es una máquina de producir leyes, sino que realmente se responsabiliza por aquellas que tienen que ver con la prosperidad de los ciudadanos libres en este caso. Claro que muchas veces se habla en el debate público de la reputación de la Asamblea. Tienes un importante porcentaje de asambleístas investigados por corrupción. Sí, por supuesto, ya en procesos o algunos por incluso, y lo que es realmente penoso justamente, que muchos formaban parte incluso de la Comisión de Fiscalización, que quienes nos escuchan deben saber que es la de las comisiones más sensibles, obviamente, pues no, ahí se sustancian los juicios políticos. Era el ratón cuidando al queso, básicamente. Exactamente, entonces esto es justamente lo que hay que cambiar. Yo quisiera rescatar que de parte de nuestro bloque pues no hemos tenido estas situaciones y tampoco pues las tendremos en la próxima legislatura, contando por supuesto con la confianza de los ecuatorianos y pues que nos concedan realmente su voto. Entonces, esto es parte pues justamente de ir depurando en la Asamblea y de responderle realmente a la ciudadanía por la legislatura que realmente merecen, no esta que tienen en este momento. Ahora, Natalie, si bien es cierto, hemos hablado de libertad económica, hemos hablado de reformas institucionales, tú has trabajado mucho en temas educativos, has hecho amplias investigaciones en este tema. ¿Qué reformas en cuanto a educación quisieras llevar adelante en la Asamblea Nacional? Son varias realmente las reformas que nosotros vemos como necesarias, ¿no? Hablando un poco de regulación para seguir el hilo que veníamos. La educación, o sea, debemos entenderla en este sentido primero. Son 4.5 millones de niños que en este momento forman parte. Sí, es una cantidad muy alta realmente, somos una población muy joven. Dentro de los 17 millones, esos 4.5 pues son bastante altos, representativos. Y a ellos son a los que debemos responderles realmente. Necesitamos una educación que efectivamente respete pues constitucionalmente lo que se dice en este momento, que es gratuita el acceso a través pues de la educación pública, pero además hay que añadirle calidad. No deben estar reñidas en ese caso y debemos devolver a los padres, empoderar nuevamente a los padres como decisores para que ellos tengan pues la libertad de optar por aquella educación que realmente responde a sus valores, a sus creencias y sobre todo a sus necesidades. Estoy procurando hacer un pequeño recuento del diagnóstico que nos hemos encontrado y tengo algo que decir en ese sentido, que realmente pues esta semana justamente que estuvimos formándonos como precandidatos en la academia, que es el nombre de la iniciativa que tiene la Fundación Ecuador Libre, que ya en este momento ha arrancado con las precandidaturas confirmadas, que son todas en este momento, en un proceso de formación. Esta semana pues tuve la oportunidad de compartir con ellos justamente el diagnóstico y las propuestas en materia educativa que tenemos y la gran noticia en este caso era una mala noticia, lastimosamente. El diagnóstico no ha cambiado. Nosotros como país, el tipo de políticas de disminución de barreras de acceso han funcionado solamente para la escuela. O sea, casi la totalidad de niños va a la escuela, pero cuando hablamos del colegio, es decir, pasamos ya no de las edades de 6 a 11 años, sino de 12 a 17, hay una caída significativa realmente, que se marca muchísimo más para el sector rural, y en el sector rural estamos hablando de 1 de cada 3 niños, entonces tampoco es... Sí, o sea, 1 de cada 3 niños forma parte del sector rural y solamente el 60% de ellos realmente pues
asiste a su colegio. O sea, espero haberme explicado en ese sentido, pero es una cantidad importante, o sea, es un descenso importante de asistencia, de matrícula, el que se refleja ahí en las cifras, pues, con las que contamos. ¿Y a través de qué mecanismos quisieras impulsar este incremento en la asistencia al colegio? Sí, hay varias reformas, ¿no? Y una de esas tiene que ser necesariamente, Gustavo, la reorientación del gasto público. Justamente porque nosotros creemos que eso está en este momento, no está respondiéndole. Tenemos ahí una situación, pues, en la que se optó en algún momento por priorizar realmente el gasto en infraestructura, pensando pues que realmente ese barril de $100 de petróleo nos iba a durar toda la vida, y realmente empezamos a gastar de una forma ineficiente en ese caso. Las escuelas del milenio son realmente, pues pasa uno por ahí en ese instante, las ve por completo deterioradas, es cuestión pues de dar una vuelta por algunas deterioradas por completo, y además en este momento abandonadas, pues, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Se cerraron escuelas rurales, justamente priorizando este tipo. O sea, quisimos trascender de un sistema que funcionaba más o menos bien, que se podía y debía perfeccionar, a uno que fuera idealizado y que lamentablemente pues no alcanzamos a terminar. Además tenemos un fuerte problema ahí de concentración. Tenemos un sistema que nos dice que es desconcentrado, pero realmente o sea, todo sigue resolviéndose en Quito, y son varias las reformas que hay que hacer en ese caso, pero nosotros nos iríamos justamente por una reorientación del gasto público para que sean realmente los padres los que tengan la decisión. ¿En qué consiste la reorientación del gasto público? Y quiero ser muy preciso en esta pregunta. Con mucho gusto, Gustavo. Estamos hablando realmente de un sistema que, en vez de subsidiar la oferta como normalmente funcionan la educación pública, subsidie la demanda. Es decir, ¿estamos hablando de vouchers escolares? Sí, creo que no hay que tener miedo realmente de hablar de este tema, porque justamente es una de las cosas pues, que realmente nos ayudarían mucho a hacer las dos cosas, Gustavo: a cumplir con el mandato constitucional de que la salud pueda ser gratuita realmente, y al mismo tiempo devolver a los padres la decisión. Además, que tenemos en este momento, solo un último segundo, o sea, tenemos a 3 actores dentro del área educativa. Tenemos a los padres, tenemos pues al Estado, y tenemos también a los estudiantes. En este caso, pues necesitamos, tenemos también al Estado junto pues con los docentes en este momento, que son quienes lo representan pues frente al padre de familia y los estudiantes, y ellos pasan en este momento demasiado tiempo completando requisitos burocráticos que son parte pues de llenando formularios, digamos. Exactamente, cuando realmente pues su educación, o sea, su formación, la que quieren transmitir realmente a los estudiantes, es una distinta, pues no tienen más que ver con criterios pedagógicos que con este llenado de formularios y tareas administrativas que les resta realmente tiempo para dedicar a quienes están, a quienes deberían, pues, ¿no? Que en este caso son los niños ecuatorianos, los estudiantes. Miguel, tú eres profesor universitario actualmente en España. Cuando viviste en Ecuador fuiste profesor universitario acá. Has investigado muchísimo sobre el impacto de la educación en la economía. Cuando te hablan de vouchers escolares, ¿qué te viene a la mente? Bueno, efectivamente he vivido desde adentro este problema. Yo sí quisiera luego quizá soltar la pregunta de cómo poder mejorar no solo la accesibilidad que ha comentado Natalie, sino la calidad. Entiendo que una reforma orientada hacia el cheque escolar va también dirigida a mejorar la calidad, pero sí hay otras opciones, porque lo que más percibe uno es efectivamente pues que llegan estudiantes a la universidad con niveles matemáticas, en comprensión lectora, pues deficientes, y efectivamente eso hay que mejorarlo, ¿no? Hay que mejorar la calidad de la educación superior, porque eso va a redundar luego en mejores posibilidades de empleo y en un futuro más próspero para todos los jóvenes de Ecuador. Y en ese sentido, bueno, pues el caso
es un país desarrollado en el contexto de Europa, pero en Suecia ha sido muy exitoso el modelo de cheque escolar. Al final, como ha comentado Natalie, consistiría en entregar un cheque, un voucher a las familias. Es decir, el gasto público no tendría por qué disminuir en educación, pero en lugar de entregarlo a los centros educativos, a las universidades, pues entregarlo a las familias para que puedan elegir entre una variedad muy grande de universidades a cuál acudir. Y eso haría que las universidades también se esforzaran más por mejorar la calidad y también dar libertad, no solamente en este sentido, ¿no?, de los cheques, sino también de que cada universidad, pues, respetando unos parámetros, pero pueda plantear su propio currículum, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que eso lo que haría es también dar más competencia, y la competencia pues siempre beneficia a los consumidores o a los que tienen que utilizar ese servicio. Entonces yo creo que sería un paso en la buena dirección. Incluso podría recomendar una tesis de una amiga también, creo que común, que es Tatiana, que defendió una tesis doctoral precisamente en España, hablando también de cómo mejorar la libertad educativa en Ecuador, y la publicó hace 1 año o 2 años. O sea que, Me parece que Tatiana ha contribuido con el plan de gobierno que ustedes están trabajando. Más específicamente, justamente en la educación superior, quisiera pues referirme a que en este caso estamos hablando de la educación general básica y el bachillerato, lo que nosotros conocemos habitualmente como escuela y colegio, pero en el caso pues de la educación superior apuntamos definitivamente a la autonomía universitaria, que devuelva realmente pues la decisión también a los estudiantes, ¿no? Ahí hay una serie pues de factores que influyen, el cupo y algunas otras cosas más que también hay que entrar a estudiar. Y hay un tema muy importante que topaba Miguel, o sea, hay indicadores generales que nos dan un vistazo realmente de cómo está la situación en el país en temas educativos, y es justamente también es otro de los indicadores que lastimosamente no se ha movido en estos últimos 10 años, no ha logrado superarse. Estamos hablando de la escolaridad promedio, que en Ecuador es de 10 años. Significa que los ecuatorianos en promedio pues vamos a toda la escuela y nos quedamos a la mitad del colegio. Es decir, no tenemos bachillerato. No llegamos a completar realmente un número significativo de bachilleres, o sea, todavía estamos lejos de esa meta. Idealmente, pues deberíamos crecer en los próximos años al menos a ese 12%, que sería pues el equivalente a tener 12 años de escolaridad. Significa que en términos de mercado laboral, los ecuatorianos, en su mayoría, en promedio, se enfrentan pues con las herramientas que tendría un joven de 15 años que se ha quedado a la mitad del colegio. Esa es la situación de Ecuador y también explica en buena medida cuáles son nuestros problemas en el mercado laboral. Entonces, son varias las reformas en ese sentido, ¿no? Nosotros necesitamos... Perdóname, Nati, estos datos hablan de una bajísima especialización. Sí, naturalmente, más una serie de medidas pues que vinieron a complicar la vida de aquellos quienes querían estudiar la educación superior, que realmente pues nos han dado esta situación en este caso, ¿no? Nuevamente apuntando pues a un estado pues que le decía al estudiante qué, cómo y cuándo estudiar, y que realmente pues fracasó estrepitosamente, y necesitamos mejorar esta parte. Es decir, necesitamos recuperar la libertad educativa. Absolutamente, y hablamos de calidad también, por supuesto. Ecuador también en los últimos años, yo les decía pues a mis compañeros precandidatos en la Academia de Fundación Ecuador Libre con los precandidatos de Creo, que realmente pues tenemos ahí o sea, que no es posible hacer un solo gráfico de los últimos años con respecto a calidad educativa porque hemos cambiado los sistemas. Entonces no es posible comparar uno con otro, pero todos nos dicen cosas similares. Efectivamente, no alcanzamos todavía las competencias lectoras, las competencias matemáticas y las competencias en ciencias sociales que deberíamos. O sea, contra nuestros propios parámetros salimos mal evaluados, y contra los parámetros internacionales en el único ejercicio que hemos hecho hasta ahora de medirnos en una prueba PISA-D. Se llama PISA-D por desarrollo. Solo hemos hecho un ejercicio y nuevamente pues también ahí hemos salido pues
no tan bien evaluados. Amigos, estamos llegando a la parte final de este programa. Yo quisiera que, por favor, antes de despedirnos, cada uno pueda dejar un mensaje final. Muchísimas gracias, Gustavo. En realidad para mí ha sido muy importante, un gusto realmente poder compartir con ustedes en esta tarde. Encantada de poder hablar con los amigos que nos escuchan en este programa, La Píldora Roja, que realmente pues todas las semanas tiene invitados que realmente nos llevan a la reflexión. Gracias por haberme permitido ser parte de ellos. Yo quisiera dejar como último mensaje en realidad nuestro país necesita urgentemente reactivar su economía, atender pues la principal herida social que es la falta de empleo de calidad, y podemos realmente tener pues las reformas, podemos llegar urgentemente a las reformas a través pues de un voto responsable en las próximas elecciones. Yo los invito pues a considerar y a optar, por supuesto, por el binomio Lazo-Borrero, junto pues con los candidatos a la Asamblea, podemos ofrecerles. Miguel. Bueno, pues muchas gracias, Gustavo, por permitirme participar y por reencontrarme con los amigos del Ecuador. Y bueno, pues yo también considero que Ecuador tiene futuro, tiene gente muy creativa, con muchas ganas de salir adelante en las peores circunstancias que ha podido sufrir el país a lo largo de la historia, y esta es una más, pero tiene futuro. Y ese futuro pues pasa por hacer reformas profundas, no reformas coyunturales para salir del paso, sino reformas que vayan a largo plazo, a las próximas generaciones. Y eso pues, también considero que las propuestas que presenta el binomio que encabeza Guillermo Lasso pues son muy positivas para mejorar Ecuador en todos los sentidos, ¿no? No solamente en el sentido fiscal, en el sentido del mercado laboral, sino también la estabilidad institucional y dar una justicia independiente a Ecuador, que es otro de los factores que hemos mencionado y que tanto necesita. Así que gracias y nada más. La próxima ocasión pues seguimos conversando, Gustavo. Espero que me vuelvas. Lo dijimos la semana pasada y lo volvemos a sostener. Nosotros no estamos haciendo esta entrevista para que Natalie quede bien. Nosotros no estamos haciendo esta entrevista para que Natalie se luzca. Nosotros estamos haciendo esta entrevista y la traemos a Natalie porque Natalie representa nuestras ideas, las ideas que nosotros hemos promovido, en mi caso particular, hace 10 años, y las ideas que desde este espacio hemos venido promoviendo hace casi 3 años. Entonces, si Ecuador tiene salida, es a través de las ideas que propone el equipo de Natalie y la gente que la está rodeando. Muchísimas gracias. Ecuador tiene que cambiar y definitivamente tenemos que madurar como sociedad. Así que definitivamente tenemos que tomar una dirección y tenemos la posibilidad de hacerlo en pocos meses ya. Por todo lo expuesto, podemos concluir que la libertad económica hace énfasis en que cada ciudadano es dueño del producto de su trabajo y de los bienes que obtenga con el fruto de su talento y esfuerzo. Lamentablemente, este índice ubica a Ecuador como un país reprimido donde factores como la poca movilidad del trabajo, producto de leyes laborales rígidas, atentan contra la prosperidad de sus habitantes. Por el lado de la institucionalidad, el reporte indica que la susceptibilidad del sistema judicial ante presiones políticas y económicas contribuye a un ambiente de impunidad y eso también tiene que ser reformado. Amigos, me ha dado muchísimo gusto volverlos a ver, me ha dado muchísimo gusto conversar con ustedes. Muchas gracias por esta conversación y les mando un abrazo.